Hay movimiento por todas partes a nuestro alrededor. Lo vemos en la actividad cotidiana de las personas, de los autos que pasan por la carretera, en los árboles que se mecen en el viento y, con un poco de paciencia, lo vemos en las estrellas por la noche. En el nivel microscópico hay movimientos que no percibimos directamente. Los átomos en movimiento producen calor y sonido. Los electrones que fluyen hacen la electricidad. Y los electrones que vibran dan origen a la radio y la televisión. Incluso la luz que nos permite ver el movimiento tiene su origen en el movimiento de los electrones en los átomos. El movimiento está en todas partes. Es fácil reconocer el movimiento, pero no lo es tanto describirlo. Hasta los científicos griegos de hace más de 2000 años, que entendían muy bien muchas de las ideas de física que estudiamos hoy en día, tenían grandes dificultades para describir el movimiento. Y no lo consiguieron porque no entendían el concepto de razón de cambio. Una cantidad dividida entre el tiempo es una razón de cambio, la cual nos dice qué tan aprisa ocurre algo, o cuánto cambia una cantidad en un cierto intervalo de tiempo. En este capítulo describiremos el movimiento en términos de las razones de cambio que son conocidas como rapidez, velocidad y aceleración. Sería muy agradable que este capítulo te ayudara a dominar estos conceptos, pero bastará con que familiarices con ellos y seas capaz de distinguirlos. De modo que examinaremos solo la forma más sencilla de movimiento, el movimiento a lo largo de una trayectoria recta, el movimiento lineal. Más adelante, en otro capítulo, ampliaremos estos conceptos para incluir el movimiento a lo largo de trayectorias curvas. Los capítulos siguientes te permitirán entender mejor estos conceptos. El movimiento relativo. Todo se mueve. Hasta las cosas que parecen estar en reposo se mueven respecto al Sol y las estrellas. Es decir, su movimiento es relativo a estos astros. Un libro que está en reposo respecto a la mesa sobre la cual se encuentra se mueve a unos 30 kilómetros por segundo en relación con el Sol, y aún más aprisa respecto al centro de nuestra galaxia. Cuando estudiamos el movimiento de un objeto, lo describimos respecto a otro objeto. Cuando decimos que un transbordador espacial se desplaza a 8 kilómetros por segundo, hablamos de su movimiento en relación con la superficie terrestre. Cuando decimos que un auto de carreras en las 500 millas de Indianápolis alcanza una velocidad de 300 kilómetros por hora, queremos decir, por supuesto, respecto a la pista. A menos que se indique lo contrario, cuando nos referimos a la rapidez de las cosas en nuestro entorno, hablamos de la rapidez con respecto a la superficie de la Tierra. El movimiento es relativo. Rapidez. Un objeto en movimiento recorre una cierta distancia en un tiempo determinado.
Un auto, por ejemplo, recorre un cierto número de kilómetros en una hora. La rapidez es una medida de qué tan aprisa se mueve un objeto. Es la razón de cambio a la que se recorre la distancia. Recuerda que la expresión razón de cambio indica que estamos dividiendo alguna cantidad entre el tiempo. La rapidez se mide siempre en términos de una unidad de distancia dividida entre una unidad de tiempo. La rapidez se define como la distancia recorrida por unidad de tiempo. Aquí la palabra por significa dividido entre. Cualquier combinación de unidades de distancia y de tiempo que sean útiles y convenientes son válidas para describir una rapidez. Millas por hora, kilómetros por hora, centímetros por día, o años luz por siglo, son todas ellas unidades válidas de rapidez. En este libro, usaremos principalmente la medida de metros por segundo. Para la rapidez, la tabla 2.1 que ustedes aprecian muestra algunas rapideces comparativas en distintas unidades. Veamos lo que es rapidez instantánea. Un auto no se desplaza siempre con la misma rapidez. Un auto puede recorrer una calle a 50 km por hora. Reducir su rapidez a 0 km por hora en un semáforo y luego aumentarla a solo 30 km a causa del tráfico. Se puede saber la rapidez del vehículo en cualquier momento mirando el velocímetro del mismo. La rapidez en cualquier instante se conoce como rapidez instantánea. Un auto que viaje a 50 km por hora puede quizá mantener esa rapidez durante un minuto. Si el auto continuara a esa rapidez durante una hora completa, recorrería 50 kilómetros. Si la conservara solo durante media hora, recorrería únicamente la mitad de esa distancia, es decir, 25 kilómetros. En un minuto, el auto recorrería menos de 1 kilómetro. Veamos ahora qué es la rapidez promedio. Cuando alguien planea realizar un viaje en auto, a menudo le interesa saber cuánto tiempo le tomará recorrer cierta distancia. Desde luego, el auto no viajará con la misma rapidez durante todo el recorrido. Al conductor le interesa solo la rapidez promedio para la totalidad del trayecto. La rapidez promedio se define como sigue. Es la distancia total recorrida dividida entre el intervalo de tiempo transcurrido. La rapidez promedio se calcula con facilidad. Por ejemplo, si recorremos una distancia de 60 kilómetros en un tiempo de una hora, decimos que nuestra rapidez promedio es de 60 kilómetros por hora. O bien, si recorremos 240 kilómetros en 4 horas, veremos que la rapidez promedio
es igual a 240 kilómetros dividido entre un intervalo de tiempo de 4 horas, lo que nos da 60 kilómetros por hora. Observa que cuando la distancia en kilómetros se divide entre un tiempo en horas, la respuesta se obtiene en kilómetros por hora. Puesto que la rapidez promedio es la distancia recorrida dividida entre el tiempo total de viaje, no indica las variaciones de rapidez que pueden ocurrir durante el trayecto. En la práctica experimentamos diversas rapideces en la mayoría de nuestro viaje, de modo que la rapidez promedio suele ser muy diferente de la rapidez instantánea. Ya sea que hablemos de rapidez promedio o de rapidez instantánea, nos referimos a la razón de cambio a la cual se recorre la distancia. Velocidad. En el lenguaje cotidiano empleamos la palabra rapidez y velocidad de manera indistinta. En física, hacemos una distinción entre ellas. De manera muy sencilla, la diferencia es que la velocidad es una rapidez en una dirección determinada. Cuando decimos que un auto viaja a 60 kilómetros por hora, estamos indicando su rapidez. Pero si decimos que un vehículo se desplaza a 60 kilómetros por hora hacia el norte, estamos especificando su velocidad. La rapidez describe qué tan aprisa se desplaza un objeto. La velocidad nos dice qué tan aprisa lo hace y en qué dirección. En la sección siguiente veremos que hay buenas razones para distinguir entre rapidez y velocidad. Veamos qué es la velocidad constante. De la definición, la velocidad se deduce que para tener una velocidad constante, se requiere que tanto la rapidez como la dirección sean constantes. Rapidez constante significa que el movimiento conserva la misma rapidez. Es decir, el objeto no se mueve ni más aprisa ni más lentamente. Dirección constante significa que el movimiento que siga sea de una línea recta. La trayectoria del objeto no se curva. El movimiento a velocidad constante es un movimiento en línea recta y con rapidez constante. Veamos qué es la velocidad variable. Si la rapidez o la dirección o ambas cambian, entonces la velocidad cambia. No es lo mismo rapidez constante que velocidad constante. Si un cuerpo se desplaza con rapidez constante a lo largo de una trayectoria curva, por ejemplo, no se mueve a velocidad constante, porque su dirección cambia a cada instante. Un auto tiene 3 mandos que sirven para cambiar la velocidad. Uno es el acelerador, que se usa para mantener o aumentar la rapidez. El segundo es el freno, que sirve para reducir la rapidez. El tercero es el volante, con el cual se modifica la dirección.